quería, bueno, por un lado contarles que estábamos hablando con Manuel Martín, él es artista, y bueno, aprovechamos para que nos hable en todos los personajes que puede sacar con su magia, y bueno, tuvimos la suerte de tener comunicación con Mauricio, con Russo y con Román. El entrevistado el día después. El torero. El torero. Y antes que nada, para seguir con el tema de Hugo, primero sé que Nicolás, nuestro entrevistado del día de hoy, periodista, Nicolás, me va a salir Weintraub. Sos bostero y tuviste la experiencia ayer de ir a votar y querías saber qué se siente pisar la bombonera. Antes que nada. No, una emoción. Yo nunca había tenido la posibilidad de estar en un campo de juego, de una cancha de nada, y menos de la bombonera. Voy siempre, pero a la tribuna. Y la sensación esa de estar parado en el campo de juego y mirar para arriba lo que son esas tribunas, imaginártelas llenas de gente y decís, ¿cómo hacen estos tipos para jugar acá? O sea, a mí me temblaban las piernas de estar parado por meter una boleta en la urna, ¿no? Ahí te das cuenta que no es solo patear la pelotita, digamos. Tienen que tener una cabeza tremenda y es... Nada, una emoción. Me llevé el pastito para casa, lo puse ahí en un frasquito. No me lo voy a olvidar nunca más y tampoco por el día que fue, lo importante que fue que Román haya ganado la elección contra estos tipos que le hicieron la vida imposible, todas las mastufias de la mafia posibles le hicieron. Así que una alegría tremenda después de varias pálidas, me parece, ¿no? En lo que queríamos profundizar un poco en el día de hoy, conocer un poco más cómo fue tu experiencia a partir de la investigación que hiciste a Revolución Federal. Bueno, ¿cómo fue que se originó esta idea? ¿Cómo es que uno investiga siendo periodista para llegar a ese notón que salió en la revista Anfibia, donde hay un montón de información, ¿no? Sí, para los que por ahí no lo conocen, Revolución Federal era, creo que, hablo en pasado porque diría que ya no existe más, era un grupo como de ultraderecha, extremadamente violento, que hacían manifestaciones por lo general en Plaza de Mayo o en la Quinta de Olivos o en el Congreso, donde básicamente se dedicaban a escrachar políticos y con esas... llevaban guillotinas o antorchas y esas consignas súper violentas que tenían que ver con carteles que decían todos presos, muertos o exiliados, cosas que nos parecen muy extremas, pero que por otro lado personajes de la política más institucional, tipo Spert, repiten todo el tiempo, o incluso Patricia Bullrich. Pero bueno, lo que yo hice fue... a mí me interesó lo que estaban haciendo. Yo trabajo cubro algunas cosas o trabajo para un diario de Estados Unidos, y lo que yo había visto en la toma del Capitolio, cuando Trump perdió la elección, iba a asumir Biden, no sé si se acuerdan, pero fue también manifestaciones muy violentas, con carteles muy similares, con consignas muy similares. Fue algo que diría que puso en riesgo una de las democracias más fuertes que existen en Occidente. Y un par de años después, cuando vi que esta gente se manifestaba acá con cosas parecidas, yo dije, o sea, nunca me imaginé que iba a terminar en algo tan drástico como el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Pero sí dije, acá hay algo para ver qué pasa. O sea, si en Estados Unidos terminó como terminó, quizás acá puede terminar así. Entonces... me acerqué, les pregunté si me permitían pasar un tiempo con ellos y conocerlos y ver lo que hacían para poder escribir una nota. Entonces me pasé como 3 meses con esta gente. Conocí a sus familias, estuve en sus trabajos, los conocí, realmente los conocí bastante. ¿Y cómo fue, Nico, ese primer contacto? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Obviamente estamos hablando de gente que expresaba un odio político, pero además un odio personal hacia una expresión política, vamos a decirlo así. Porque, a ver, yo me acuerdo de lo que vos contás, esas cuestiones de las bolsas mortuorias, de poner la cara de Cristina, o de poner... A ver, contextualicémoslo, es previo al intento de magnicidio de Cristina.
eso es previo. Son justo los meses previos, digamos. Claro. O sea, es más o menos pasa al mismo tiempo, digamos. Claro, en ese contexto, digo, una expresión de violencia muy grande, que después obviamente yo creo que la sociedad toma dimensión y sobre todo los militantes del Campo Nacional Popular tomamos dimensión cuando vemos esas imágenes terribles que es que le pongan una pistola, un arma en la cabeza a Cristina y gatillen 2 veces. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones o cuáles fueron las primeras sensaciones que vos tuviste al conocerlos o al pasar el primer rato con ellos? Yo trato de llegar cuando hago esas crónicas, no importa el tema que sea, si es político o si es cualquier otro tema, trato de llegar con la menor cantidad de prejuicios posibles para poder estar abierto, porque en definitiva mi trabajo no consiste en ponerme a discutir con ellos, sino en ver qué es lo que está pasando, hacer el reporteo, juntar la información y después transmitirlo a otra gente. Entonces, para mí fue muy importante el construir un vínculo con ellos. Si yo no hubiese construido el vínculo que construí, no hubiese podido escribir la nota, y es una nota que, no sé, a mí me parece que en ese momento fue más o menos importante. Entonces mi acercamiento fue desde un principio también con mucha sinceridad. O sea, yo les dije, no vengo acá a discutir con ustedes, pero todo lo que hacen me parece pésimo. Yo lo voté a Alberto Fernández, se los dije a ellos, y preferí entrar así un poco por un tema de honestidad con los entrevistados. Creo que si ellos me iban a dejar pasar a sus casas, tenían que saber a quién estaban dejando pasar. También un poco no, yo nunca tuve miedo, pero sí como prefería que lo supieran desde un principio y no que me dijeran, che, flaco, estamos hace 3 meses con vos y el último día me vengo a enterar que, no sé... Que fuiste votante Alberto. Claro. Que tenés... Sí, pero sepan por vos que no se enteren por otro lado. Claro. Exacto. También una cosa de cuidarse a uno, ¿no? Y lo que me sorprendió, creo que esto no sé si es relevante realmente cómo me trataron a mí. Creo que ellos forman parte de un fenómeno social que excede por mucho su vínculo que pueden haber tenido conmigo, pero sí lo que también yo siempre dije cuando alguien me lo pregunta es que mi vínculo con ellos fue bueno, digamos. Siempre me respetaron, me abrieron las puertas, me permitieron trabajar y contar lo que hacían. Hay una cosa que digamos, leyendo vos todo el tiempo en la nota, de alguna manera volvés a que todavía no había sucedido lo de Cristina, ¿no? Pero utilizando quizás mi profesión de origen, yo tiendo a pensar que pueden ser como actos preparatorios para, digamos, si bien eran todas acciones que tenían que ver con mostrar violentamente un enojo con respecto a un sector determinado, digamos, era como encender la mecha a ver quién ejercía lo que sería pasar al acto, digamos, no sé si bueno, que en psicología creo que se dice así, ¿no? Cómo es el tema del acting y de pasar a una cosa es como la idea y sacar la bronca. Y hay una parte que no me acuerdo a cuál de ellos que estaba como que se notaba por el relato como muy afectado por la situación económica que estaba transitando y por la situación personal que estaba transitando, pero es esta cuestión de, bueno, yo puteo y digo todo lo que digo, pero en realidad no es que lo voy a hacer y voy a intentar matar a alguien. Digo, por ahí mucha de esa gente, y de hecho ahora si uno lo ve teniendo en cuenta que están con procesamientos y con posibilidad digamos, del juicio oral, hay hasta gente que pide con carteles y plantea que hay una cuestión de presos políticos, ¿no? También. Digo, hay como, no sé qué notaste en relación a, porque no me parece que sea un grupo si bien homogéneo de alguna manera, como que había como distintas vertientes de alguna forma, no sé cómo yo creo que vos. Lo que vos decís es clave y es lo que había pasado en su momento con la toma del Capitolio y es lo mismo que pasó acá, que es, en general, los discursos de odio de esa magnitud se terminan convirtiendo en acciones de odio. Eso es algo que pasa siempre y creo que por eso es que a mí me había interesado este grupo desde antes. Sí es importante separar lo que es Revolución Federal del grupo de los copitos, que es el de Sabac Montiel, que son los que efectivamente planificaron e intentaron llevar a cabo el intento de magnicidio a Cristina Kirchner.
había vínculos entre los dos grupos, digamos, muchos vínculos que tienen que ver, uno desde el punto de vista discursivo, digamos, las cosas que planteaban y que decían eran muy parecidas, y también algunas marchas en las que coincidieron y algunas manifestaciones violentas en las que coincidieron, pero bueno, son dos grupos separados, y creo que también el trabajo periodístico, por ejemplo, con Sabac Montiel o con Brenda Uliarte, que son los que formaban parte de ese otro grupo, hubiese sido diferente. Digamos, no es lo mismo entrevistar a alguien que intentó asesinar que entrevistar a un grupo que son extremadamente violentos, pero que no pasaron a ese límite. Vos ahí, Nico, en una parte de la nota contás y comentás muy liso y llanamente, digo, porque ellos lo expresaban así, de que ellos, no me acuerdo si era Jonathan, creo que Jonathan Morel, el que tenía la maderera, le puedo decir, no me sale sí, la carpintería, ahí está, que ellos habían tenido un primer relacionamiento a través de un contrato que les había dado o algo así, la empresa de Caputo. Sí, en realidad yo venía trabajando con este grupo, bueno, eso, como les conté, durante varios meses, hasta que un día alguien intenta matar a Cristina, que es lo que ellos de alguna manera venían proponiendo. Entonces eso cambió todo. De hecho, yo fui el que le avisó a Jonathan Morel que alguien había intentado matar a Cristina, y él me contesta, él no sabía, y me contesta como la puta madre, ojalá hubiese salido la bala. Y la nota se iba a publicar, y el día que se iba a publicar, creo que en el Destape, como que deslizan que Revolución Federal podía tener financiación de Caputo, del grupo Caputo, vinculado con Nicolás Caputo, que es el gran amigo el primo de la vida. El hermano de la vida, creo que lo llama Macri. Y entonces ese día la nota se iba a publicar, y yo le dije a Jonathan, che, estoy por publicar la nota y acabo de ver esta información de que vos tenías financiación del grupo Caputo. No sé, contámelo, ya decime la verdad, si llegamos hasta acá, decime la verdad. Y ahí fue cuando él me contó cómo había sido, o me empezó a contar cómo había sido, me mostró algunas facturas también que había hecho, y sí, es una historia que hasta el día de hoy creo que nadie sabe bien cómo llegó Rosana Caputo, que es una de las hermanas de Nicolás Caputo, una de las familias más ricas del país, a vincularse con estos jóvenes que eran jóvenes del conurbano, de una clase que no tiene nada que ver con la que puede tener la familia Caputo, y son como una serie de casualidades que no sé, es muy difícil entenderlo, qué es lo que pasó, creo que nadie lo sabe, de hecho. Y ahí, Nico, te hago una pregunta, perdón, cortita, porque tiene que ver con eso que vos contás. ¿Crees que ahí, hoy en día todos vemos y sabemos que Mauricio tiene relación con Milei, con todas estas vertientes de expresión, sobre todo de extrema derecha, porque son gente de extrema derecha? Ahora, ¿vos crees que ahí hay un principio de relacionamiento donde vamos a decir, la piedra fundadora, el punto originario de eso, donde por ahí a través de ese relacionamiento se empezaron a dar esas relaciones, donde después Macri vemos que rompe el PRO, lo corre a Larreta, después la termina corriendo a Patricia, después los resultados electorales, y termina apostando por Milei? Digo, ya casi hoy en día podemos decir, en algún punto vamos a ser reales, interviniéndole parte de su gabinete, poniéndole ministro de Defensa, una ministra de Seguridad, poniéndole gente en su gabinete. ¿Crees que ahí hay una piedra, un punto fundador originario donde ahí se generó ese relacionamiento y se empezó a dar esa idea originaria de Mauricio de volcarse hacia Milei como candidato? Yo creo que Mauricio Macri es un político muy astuto que la vio, o sea, creo que él y Cristina fueron los que se dieron cuenta que Milei podía llegar a algo. Cristina cuando habló de una elección de tercios, y Mauricio Macri cuando prácticamente nunca apoyó a los candidatos de su propio espacio político, ni que hablar a Larreta, que lo dejó de lado, y a Patricia Bullrich tampoco. O sea, no tengo dudas de que eso ocurrió, ese apoyo de Mauricio Macri a Milei. No puedo decir que el germen de eso estuvo en esta financiación de Caputo a Revolución Federal, básicamente porque no lo sé, pero sí coincido totalmente en que Mauricio Macri hizo ese diagnóstico, la vio y se inclinó para ese lado, y en un punto políticamente le resultó, sobre todo porque él ya había perdido las elecciones en 2019 y no parecía tener un destino político Macri, ¿no?
y acá encontró como en dónde desembarcar y en dónde traer a toda su gente y su casta. Y en dónde, para mí me parece también, siguiendo digamos la conversación, en dónde poder mostrarse tal cual son, digamos, de alguna manera, porque me parece que lo que Milei permitió en este tiempo, y en eso hace tiempo que me quedó una frase que la dijo Victoria Villarroel, que fue: nosotros ya ganamos la batalla cultural, digo, y en eso, si bien son cosas distintas, el hecho de haber inoculado durante tanto tiempo el odio y también no haber tenido, y en eso hago un mea culpa, digamos, de este lado, una respuesta más contundente, digamos, a partir del punto que fue de inflexión para mí el hecho de haber intentado matar a la vicepresidenta de un país y de nuestro país, y lo que significa, digo, no haber tampoco hecho lo que Santoro se le cuestionó a Alberto en ese momento, que fue llamar a todo el mundo, digamos, no hacer un feriado al día siguiente, sino llamar a todo el arco político, a todas las instituciones y demás, a decir, bueno, hasta acá, digamos, hasta acá se llega. Me parece que eso también permitió de alguna manera todo lo que estamos viviendo hoy y hasta dónde estamos llegando, que ni siquiera sabemos hasta dónde puede llegar. Pero esta cuestión de jactarse de nosotros decimos que venimos acá a hacer tal y cual cosa, y lo vamos a hacer más rápido y mejor, que es, o sea, sigue como el guión de lo que venía llevando adelante o quiso hacer Mauricio. Sin embargo, ahora, no solo eso, sino que tiene un acompañamiento de un montón de gente, seguramente por errores propios, digamos que durante estos 4 años no hubo, digamos, redistribución y un montón de cosas que ya sabemos. Ahora, en esta lógica de poder, de decir y blanquear y sentirse como, me parece que es hasta porque se siente más cómodo con el mileísmo o la libertad avanza, porque puede decir verdaderamente todo lo que querían hacer y que en su momento no lo pudo decir, porque en la campaña de Mauricio era, no, nosotros no vamos a hacer tal cosa, no vamos a hacer tal otra, la hacían después, ¿no? Pero en esta la gente está contenta por el ajuste que estamos haciendo y está feliz porque tiene que sufrir. Sí, ¿no? Esa imagen de el 10 de diciembre, cuando asume Milei, de él gritando, voy a hacer recortes, y la gente gritando motosierra, motosierra, ¿no? Parece como apocalíptico. Sí, es una distopía, parece una joda. Igual hay que ver cuánto tiempo. O sea, yo creo que esa gente que está dispuesta a literalmente pasar hambre por Milei, creo que es esa típica minoría intensa. Y después mucha gente que lo apoyó, porque él en definitiva sacó un porcentaje de votos muy alto en el balotaje. Creo que mucha gente que lo apoyó es la clase media, que no se va a bancar cuando no puedan pagar la obra social o los útiles de los chicos del colegio o lo que sea. Me parece que le van a soltar la mano, y históricamente la clase media argentina nunca se inmoló por nadie, ni por el peronismo, ni tampoco por el antiperonismo. Por el macrismo. Claro, no, la verdad es que no se inmolaron. No, tal cual. Perdón, yo volviendo al punto de la nota, y esto porque a mí me llama mucho la atención, digo, yo la leí en su momento y me pareció una nota súper interesante, porque era comprender un poco, digo, contextualizándolo, digo, uno está parado siempre en un rol de militancia activa, de militancia constante, y sobre todo de una trayectoria de mucho tiempo, de estar parado siempre del mismo lado y con los mismos ideales políticos. Pero veíamos una generación nueva, veíamos una generación de jóvenes que expresaban obviamente su enojo con la política de una manera muy vehemente, por lo que vos comentás, y obviamente en la nota lo leíamos. Y era muy raro comprender, digo, de dónde se paraban ellos. Por eso yo te consultaba lo de Caputo, digo, porque me llamaba mucho la atención de decir, bueno, por ahí alguien fogoneaba eso, o alguien captaba eso, o entendía que eso era una vertiente posible para lo que se venía. Hoy en día, con el diario El Lunes, todos decimos, che, mira, había un enojo muy grande con la política, entendíamos que por ahí los cambios que la gente esperaba no se realizaron, o la expectativa que la gente tenía no se realizó. Y yo quería hacerte una consulta. Ellos, digo esto ya más a tu nivel de relacionamiento con ellos, ¿ellos entendían eso, comprendían que había un porcentaje enojado con la sociedad, que no eran solo ellos los que pensaban de esa manera, y digo, buscaban eso, esa masividad? Sí, ellos lo entendían y lo buscaban. Ellos
querían convertirse, no lo lograron porque si te fijas no ocupan ningún cargo en el gobierno de Milei ni nada, pero ellos querían convertirse en referentes del descontento de la sociedad, que lo veían porque ellos también venían de sectores bastante marginales que la estaban pasando mal. Entonces, ellos la estaban pasando mal y también veían que los que los rodeaban la estaban pasando mal y que había un descontento ahí para canalizar, para mí de la peor manera, que es la manera de la violencia total, pero eran muy astutos ellos también y sabían muy bien lo que hacían. Y en la relación porque ahí se jugaban también distintas generaciones, digo, pibes más jóvenes y las Mabeles. Sí. ¿No? En las generaciones, ¿cómo era la lógica de ellos con las Mabeles? Sí, las Mabeles. Eso es, a mí me pareció súper loco porque uno en general se imagina estos movimientos como de ultraderecha como movimientos de varones jóvenes blancos heterosexuales. Skinhead, digamos, para eso, o los que pueden ser los skin. Totalmente. Bueno, no era para nada así. Si vos te fijás, en Revolución Federal había más mujeres que varones, más personas bien adultas, grandes, que personas jóvenes. Jonathan ni siquiera era heterosexual, por ejemplo. A veces le gustaba, esto no lo conté en la nota, pero no es ningún secreto, le gustaba ser drag y montarse y qué sé yo. Y había como una tensión porque sí, las entre comillas, las autodenominadas, porque así se llamaban ellas, las Mabeles, eran en general mujeres grandes, jubiladas, algunas habían sido profesionales y eran mucho más conservadoras. Ellas muchas veces les escuché muchos comentarios muy homofóbicos, muy, sí, como en contra de los movimientos LGBTQ, qué sé yo, que a veces era como raro como eso confluía con Jonathan, que tenía capaz que otra identidad. Pero no sé, el grupo funcionaba, era algo muy, muy loco de ver. Todas esas señoras, muchas de Recoleta y esto, una de hecho la vecina de Cristina, todas estas señoras, rodeando a estos dos pibes que las tenían así como cautivadas. Yo cuando me dijiste que le avisaste a Jonathan Morel el tema de lo que había sucedido con Cristina, de esa noche, esa noche fatídica, que por suerte no tenemos nada que lamentar más allá de la situación, digo, no tenemos que hoy en día estar preocupados, digo, porque por suerte no le pasó nada a Cristina, más allá de que obviamente es una situación muy preocupante, digo, y que la sociedad lo tomó como tal. Me llamó la atención porque yo me acuerdo y me vino a la mente cuando me dijiste que vos le comentaste a Jonathan Morel y que él dijo qué lástima que la bala no salió esto y lo otro, me acordé, lo primero que me vino a la mente, no sé si se acuerdan, ese titular de Clarín que dice la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Sí. Digo, y ahí yo creo también que sería muy, muy, muy naif, al menos creo de parte de uno, no ver ese relacionamiento que hay entre estos sectores o entre este poder político. Por eso también lo incluyo, me parece, a Caputo como artífice también del relacionamiento entre Macri y este grupo de jóvenes, no tan jóvenes, digo, las Mabels y todo este grupo se había conformado, con un porcentaje grande de los medios que fogonean y que obviamente trabajaron durante mucho tiempo este odio hacia el arco político y sobre todo a un sector de la política. ¿Vos, crees que hay algo de eso también, algún relacionamiento entre estos chicos y entre estos grupos con grandes medios de comunicación o no? Sí, o sea, yo siempre, desconfío un poco de esta cuestión de los medios como un poder maligno inoculando ideas sobre la gente. Creo que algo de eso puede haber, pero también no los quiero subestimar. Creo que esta gente también sacarán sus propias conclusiones, que son diferentes a las mías, pero de alguna manera llegarán. Sí es verdad que eran muy consumidores de Viviana Canosa en su momento, por ejemplo, y un día Gastón Guerra, que era otro de los integrantes del grupo, lo habían llamado al programa y él me contó que no lo podía creer porque era el programa que él escuchaba todos los días con su viejo y que él iba a estar del otro lado en la tele. Pibes que no eran nadie y a los que nadie escuchaba y que de repente tenían ese lugar. Lo mismo Jonathan Viale, directamente te diría que vi muchas entrevistas que hizo, por ejemplo, con Gastón Guerra también, y directamente fogoneaba lo que ellos hacían, o sea, los estimulaba y les subía la apuesta, ¿viste? Era como...
Así que en ese sentido, sí, ellos eran como consumidores y después pasaron a formar parte de ese staff medio zoológico que daba vueltas por este tipo de programas de Canosa, y Jonathan Viale, La Nación Más. Lo loco y no tan loco de eso, digo, es esta gente, bueno, era fogoneada por los medios y les daba el espacio, pero al mismo tiempo hoy tenemos un protocolo antimovilización donde hay determinado tipo de movilización que esa no corresponde a... Ahora, vos pones una guillotina, haces todo lo que, digamos, una cuestión simbólica, sin ir más lejos, la motosierra simbólicamente es algo violento como instrumento. Es que parece selectivo, además. Bueno, por eso, pero digo, eso no sería violencia, pero el otro sí es violento. Y esto viene a... La nota se llama que nos tengan miedo... Que tengan miedo de ser kirchneristas. Que tengan miedo de ser kirchneristas. Entonces es solo frente a determinado tipo de opinión política, que tengamos miedo de salir a la calle, que tengamos miedo de que... o sea, a ese nivel. El miedo como un valor, sobre todo, de decir, bueno, muchachos, frente a lo que ustedes generaron durante 12 años y todo esto, tienen que tener miedo de no volver a generarlo, sino que que el terror sea como un freno también para una expresión política, ¿no? Sí. Claro, pero lo que no entiendo es o sea, no entiendo, que es lo loco de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Al mismo tiempo la bandera de la libertad, digamos, ¿no? Somos libres, pero no podemos pensar lo que queremos Ahí pensar. podemos decir los argentinos de bien. Claro. La libertad es para los argentinos de bien. Sí, en ese caso, que tengan miedo de ser kirchneristas era un textual de Leonardo Sosa, otro de los integrantes, que era cuando, o sea, básicamente él me dijo que ese era el objetivo del grupo, y sí, creo que, o sea, básicamente el terrorismo es eso, el terrorismo es justamente generar terror en un grupo al que vos estás apuntando, y en ese sentido era su objetivo. Creo que no lo lograron. O sea, el peronismo es un movimiento histórico fuertísimo que se bancó cosas mucho peores que estos 4 payasos, digamos, pero sí es un objetivo terrorista directamente. Y yo tengo una consulta, Nico, como para también comprender esto, porque digo, lo que dice Majo tiene una cuota muy, muy grande de realidad, digo, porque el miedo a veces uno lo frena, digo, pero digo, el peronismo vivió sobre todo el bombardeo del 55, la dictadura del 76, digo, que todavía hay 30.000 compañeros que están detenidos, desaparecidos, y me remarco 30.000 porque digo, son más que estas personas que hoy en día están gobernando el país digan que había 8.000 no sé cuántas, digo, son 30.000 compañeros, son 30.000 compañeros y compañeras que están detenidos, desaparecidos. Entonces, mi pregunta es, ¿a través de qué medio vos comprendés o viste que podía ser que este grupo de jóvenes o no tan jóvenes generase ese miedo hacia la militancia kirchnerista o hacia la expresión del kirchnerismo? No, o sea, para empezar yo remarco que es un miedo que creo que no lograron imponer, evidentemente no pudieron. Sí, ellos tenían una manera de actuar que era bastante cobarde, que era también como aislar a una persona que ellos consideraban que era kirchnerista. Podía ser desde un actor tipo Pablo Echarri o sí, un funcionario, y aislarlo cuando está caminando solo o sola por la calle y rodearlo entre un montón para agredir, hostigamiento, hostigar. Creo que ahí se puede llegar a vivir un momento de miedo, pero es algo puntual. No sé si ustedes sintieron miedo de salir a la calle, de expresar sus ideas políticas, pero me parece que por ahora no se vio eso, y al menos no por este grupo. Esperemos que este grupo no, esperemos que no por parte sí, o del Estado. El Estado, sí. ¿No? Esperemos que no. A mí sí me asustó al principio, me asusta todavía todas las reminiscencias digamos, al Ford, al Falcon Verde y bueno, todas estas cuestiones, pero bueno, esperemos que no suceda. Nos estamos quedando sin nada de tiempo, nos tenemos que despedir. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, por haber pasado por aquí, por Rojo y a la Izquierda, por poder profundizar un poco más en esta investigación. Felicitarte por el laburo y por encararlo de esa manera. Y bueno, si querés comentar tus redes o donde la gente también te puede seguir. Esta nota de la que estábamos hablando está en Revista Anfibia, para el que la quiera leer completa, que es muy recomendable. Excelente para comprender sobre todo ese momento de la sociedad y que fue previo a todo lo que hoy en día vemos en el gobierno y expresiones que ya son multitudinarias. Dale,
gracias por la generosidad que tienen de haberme invitado y de recomendar la nota. Solo como autobombo, autochivo, el año que viene voy a publicar un librito sobre un tema que es periodístico, pero no tiene que ver con la coyuntura política, en Editorial Vinilo, que es una editorial que publica libros de no ficción. Así que bueno, cuando salga ya les comentaré un poco más. Te esperamos acá. Aparte te invitamos para que anuncies cuándo va a ser la presentación, Bueno, todo. Todavía no se sabe nada, pero para la Feria del Libro, más o menos para ahí. Dale, perfecto, Bueno, comprometido. vas a estar invitado acá entonces para presentarlo. Tiramos Feliz de volver. la bomba, ¿viste? Feliz de volver. Bueno, estamos hablando con Nicolás Weintraub y